Bueno, siguiendo un poco con el tema de las fronteras, que yo les decía, pueden ser cosas físicas reales o pueden ser cosas imaginarias. Y en ese sentido, dependiendo de qué es lo que quiero estudiar yo, le voy a dar las características que quiera. Bien, un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos un aerosol que tira un gas. Entonces, depende de lo que quiera estudiar yo puedo pensar, ¿no? Acá, digamos, no habría una frontera muy clara, porque el gas sale y se mezcla con el aire de afuera. Entonces, lo que yo puedo pensar es, que establezco una frontera, no sé, supongamos imaginaria, que tiene, que sea esta porción, ¿no? De radio, no sé, 5 centímetros, supongamos. Entonces, esta es una frontera imaginaria, que tiene, bueno, el ángulo de dispersión del coso y un límite, acá un arco de círculo. ¿Qué significa entonces? Si yo digo que esta va a ser mi frontera, porque la establezco así, lo que voy a tener es que la frontera va a ser indeformable. ¿Por qué va a ser indeformable? Porque yo digo que va a ser así, fija. Entonces digo, bueno, va a ser esto. Yo voy a analizar el gas contenido en este pedazo de espacio, ¿no? En este, bueno, imagínense lo tridimensional, ¿no? Pero va a ser permeable. ¿Por qué? Y bueno, porque del gas va a seguir saliendo, ¿no? Se va a escapar de acá. Entonces, y bueno, y obviamente va a ser diatérmica porque no hay nada que me esté frenando un proceso de calor. O si yo, eso por ejemplo, si yo quisiera, bueno, estudiar eso, qué pasa en esta región con el gas. Lo que voy a tener es que tengo una frontera indeformable. ¿Qué significa? Que no está cambiando el volumen. Y en realidad sí, porque el gas está escapando, pero voy a pensar que el volumen es este contenido acá fijo y lo que va a disminuir es el número de moles. ¿Bien? ¿Por qué se van a ir de este espacio? O si quisiera, podría, esto para ver cómo es el tema de las modelizaciones de la frontera, que a veces, depende de mi problema, es variable. Yo podría decir que no, que mi frontera es como una red invisible que rodea todo mi gas y que mientras haya gas, ahí se va a expandir la frontera. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Si yo la estoy pensando como algo invisible, ¿no? Como una cosa imaginaria que rodea a todo mi gas, lo que voy a tener es una frontera deformable, porque se va a ir ensanchando a medida que el gas se expanda, pero impermeable, porque justamente yo estoy decidiendo que adentro de mi frontera esté todo el gas. O sea, hasta donde haya un poquito de mi gas va a haber frontera. ¿Sí? O sea, esto es un ejemplo súper extremo para ver cómo el tema de las fronteras a veces está bien delimitado y a veces no. A veces nosotros, depende de qué es lo que queramos estudiar, vamos a tener que decidir. Bueno, fíjense, por ejemplo, en el problema de la garrafa, que dice que es, bueno, una garrafa así con un émbolo. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que haya un émbolo? Que esta frontera es deformable. ¿Por qué? Porque si bien toda esta parte no se va a poder mover, no se va a expandir, no se va a ensanchar, este émbolo permite que yo pueda bajar y subir la tapa, entonces me va a permitir un cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, bueno, así yo voy a poder hacer un cambio de volumen y voy a tener una frontera que es deformable. Justamente el problema te pide que lleves una garrafa de 0,5 metros cúbicos a 2 metros cúbicos, o sea, 3 veces más. Entonces, la frontera va a tener que ser deformable. Ahora, en este problema lo que nos dicen también es que quiero mover, que la presión cambie de 4 a 2 pascal. Bueno, y esto vamos a ver que con lo que conocemos hasta ahora no nos va a alcanzar, porque está bien, yo aumento, ¿no? Tengo 0,5 y lo aumento a 2. Pero ¿qué pasa? No voy a poder controlar así solamente cambiando el volumen la presión. Voy a tener que ver qué tipo de relación tiene ese gas con su volumen, su presión y sus otras variables para lograr hacer ese control, ¿no? Llevarlo a la presión que quiero. En principio no sé si voy a poder hacerlo solamente expandiendo el espacio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, entonces lo que tenemos arriba es un diagrama PV. Bueno, esto por un lado
lo miramos, después si quieren lo charlamos en la consulta. Tienen este diagrama, este lo vamos a usar un montón, esto es lo que se llama un diagrama PV. Pero bueno, lo que se hace es poner en un gráfico de dos ejes cartesianos, dos variables que son la presión y el volumen, que nos van a dar una caracterización del gas. Por ejemplo, yo pongo un punto acá y digo, mi sistema de estudio, bien, esto es un gráfico que me da, tengo distintos valores de volumen y distintos valores de presión. Lo que estábamos diciendo es que yo voy a poder medir la presión y el volumen cuando el gas esté en equilibrio, o sea que está como todo a la misma presión y volumen, está como quieto y en equilibrio. Entonces cuando lo voy, lo mido y bueno, tengo, no sé, tal presión, tal volumen, por ejemplo, 0,5 de volumen, voy a ponerlo acá arriba, y 4 pascales de presión, ¿no? 4 atmósferas de presión. Entonces, este es un primer punto. Y la idea es que yo lo quiero llevar a una situación donde tenga 2 metros cúbicos de volumen y 2 de presión. O sea, lo quiero llevar a este punto. Por lo tanto, voy a tener que hacer un proceso que me lleve mi sistema de estudio desde estos valores hasta estos valores. ¿Por qué presión y volumen? Bueno, porque vamos a ver que después, por las modelizaciones de los gases, me conviene mucho usar esta. Pero yo puedo hacer una gráfica distinta, puedo hacer una gráfica que me cruce, que de hecho existe, entropía y temperatura, por ejemplo. Y lo mismo, voy, mido la temperatura y la entropía de mi objeto de estudio, mi sistema de estudio, a un punto, después tengo otro punto final y tengo que ver qué proceso lo lleva. Entonces este sería el inicial y este es el final. Bien, otra cosa, yo estoy acá indicando solamente en este qué valor de volumen y qué valor de presión hay. Obviamente, mi sistema de estudio también va a tener sus otros valores de temperatura, de entropía y de número de moles y potencial químico y energía interna. Bien, el asunto es que van a estar como dependiendo de cuál sea la relación del gas con esas otras variables, bueno, también va a tener esos valores. Pero en este gráfico solamente estoy graficando presión y volumen. Entonces lo que ven ahí en práctica, donde hay unos grafiquitos, es que si yo, por ejemplo, estoy acá y agarro el émbolo y lo abro rápido y el gas hace y se expande rápido, no voy a poder fijarme bien qué va a pasar entre este punto y este punto. No lo puedo hacer porque el gas se va a volver caótico. Se va a expandir de golpe, entonces sus variables van a cambiar de golpe y a lo sumo esperaré un rato hasta que se acomode y llegue hasta acá. ¿Bien? En cambio, si yo el émbolo lo voy abriendo despacito, tiqui, 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 controlando todo, o sea, manteniéndolo todo con control de que lo abro un poquito, lo abro otro poquito y siempre manteniendo todo bajo control, tal vez puedo ir midiendo todos los volúmenes y presiones en el medio que vayan ocurriendo. Entonces, si yo puedo ir haciendo eso, ir midiendo todos los que hay en el medio, voy a poder terminar dibujando una línea que represente el proceso que ocurrió entre I y F. Puede ser así, o puede ser así, o puede ser así. Bueno, ¿sí? No lo sé, por ahora todavía no sé cómo va a ser ese proceso. Pero el asunto es que yo lo voy a poder dibujar al proceso porque cada uno de estos puntos representa valores de volumen y de presión. Entonces significa, si yo los puedo dibujar, cada uno de estos puntos, es porque los pude medir. Y si los pude medir es porque el proceso de expansión fue muy despacito y lo pude ir haciendo las mediciones instante a instante. Eso es lo que se llama un proceso cuasi estático, ¿sí? Un proceso que ocurre controladamente, lentamente, por supuesto en general en condiciones de laboratorio, en el que yo puedo ir controlando todas las variables instante a instante y midiéndolas. Entonces, si las puedo ir midiendo, puedo ir marcando los infinitos puntos y puedo trazar una línea. Si no, voy a tener un salto. Tengo un inicial, tengo un final y en el medio no sé qué pasó. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a ver el primer principio.